doctor Sánchez. Y, Presidenta, antes de hacer las preguntas, me siento en la obligación de todas maneras de comentar lo que ha sido motivo de discusión acá. Que yo recuerde, Presidenta, las entidades, incluida la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, vienen acá a presentar su presupuesto, pero la Constitución no se queda en eso. Vienen a presentar y a sustentar. Yo creo que a veces nos estamos olvidando de que estamos en un nuevo Congreso. Este Congreso, Presidenta, no es mesa de parte y ya lo hemos demostrado en cantidad de oportunidades. Entonces, si están pensando de que van a venir acá a entregarnos algo y que nosotros simplemente tengamos que decir, ok, recibido, aceptado, creo que nos estamos equivocando. Acá el Congreso de la República no rehuye de sus obligaciones. Y una de sus obligaciones es hacer el control efectivo de que el presupuesto que se está asignando a cada una de las instituciones se esté ejecutando de manera eficiente. Y acá coincido muchísimo con lo que decía el congresista Vergara, ¿no? Claro, queremos saber si es que es suficiente lo que estamos asignando o no. Pero no solamente eso, Presidenta. No solamente queremos saber si es que es suficiente o necesitan un poco más, sino que queremos saber si se está utilizando de manera adecuada. No vaya a ser, Presidenta, que los recursos estén yendo a temas que no correspondan. Y con el debido respeto, Presidenta, yo creo que acá estamos totalmente en el derecho de hacerlo, porque el día de hoy nosotros no le estamos preguntando al señor fiscal de la Nación qué está haciendo con su dinero. No le estamos preguntando eso. Eso sería meternos a una esfera personalísima. Él sabrá qué hace con su dinero. Lo que le estamos preguntando es qué hace con el dinero de todos los peruanos. Y ahí todos nosotros tenemos derecho a preguntar. Y claro, lo he escuchado al congresista Becerril, lo he escuchado al congresista Vergara. Por supuesto que tenemos derecho a preguntar qué se está haciendo en la investigación a estas mega empresas, a los intocables, a aquellos que en realidad todos parecerían reconocer su participación en hechos de corrupción, pero que vemos, o por lo menos aparenta, ya que han decidido no publicitarlo, aparenta haber una parsimonia increíble de parte del Ministerio Público. Los peruanos creo que queremos saber, así como cuando nosotros analizamos un decreto de urgencia donde no se les tocaba, y gracias, Presidenta, a un proyecto de ley que usted presentó, ahora las cosas van a cambiar, queremos saber también si nuestro Ministerio Público está defendiendo no solo frente a empresas internacionales, sino frente a las empresas nacionales. Entonces me parece válido preguntar eso. Me parece válido que preguntemos sobre casos específicos. Y hay algo que trato de entender y no logro una conclusión precisa. Yo recuerdo al doctor Sánchez, tuve la oportunidad de conocerlo siendo presidente de la Comisión de Constitución. Y fue con ocasión de toda una problemática que se presentaba porque el Congreso había citado a un fiscal para que informe de los avances de la investigación. Y vimos a un fiscal de la Nación que defendía y decía, no tiene por qué ir, porque acá hay reserva del caso. Entonces vino la consulta de la Comisión de Constitución. Llegamos a la conclusión de que todo funcionario del Estado tiene obligación de venir. Y que claro, si había información delicada que no quería compartir y mantenerlo en reserva, lo íbamos a entender. Entonces, esa parte la entiendo muy bien y de hecho lleva lógica con lo que acabamos de escuchar al fiscal de la Nación decir que el trabajo fiscal es algo que no se publicita. Me parecería y tendría que coincidir plenamente con esto. Pero eso no coincide con otras actuaciones de la Fiscalía, donde en la Fiscalía veo que utilizan redes sociales para difundir información de procesos donde se supone que son reservados, donde veo declaraciones del propio fiscal de la Nación en donde hace público temas que son procesos y que se supone, de acuerdo a sus propias palabras, que son información reservada. Entonces, acá hay un doble discurso que la verdad yo no llego a entender. Y creo que sí es válido preguntarse ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, nos encantaría saber cuál es el presupuesto que va a asignar el Ministerio Público para cautelar esta reserva.
y para prever mecanismos de seguridad y que no se filtre la información que dañan el honor de las personas. Nadie tiene derecho a dañar el honor de las personas. Entonces, hay un doble discurso, Presidenta, que me llama la atención. Y yo pediría verdaderamente que se reflexione al respecto. Adicionalmente, también sería interesante saber, y no lo digo por este caso en específico, sino que ya la experiencia nos ha llevado a conocer de que hay algunas partidas que a veces son mal utilizadas, ¿no? En otras instituciones ha sucedido. Entonces, por ejemplo, nos gustaría saber mucho qué significa que tengamos una partida de casi 50 millones de soles en temas de publicidad. O sea, la Fiscalía necesita publicidad. Sería interesante también saber el tema de las consultorías, ¿no? Que en otros organismos también han sido indebidamente utilizados. Saber a qué se refiere el tema de las consultorías, personas naturales, personas jurídicas, más de 4 millones, casi 5 millones de soles en servicios de consultoría. Sería interesante conocer estos aspectos. Nuevamente, sabemos que el tema de la reserva es importantísimo, es parte del debido proceso. Lo que no parece adecuado es un doble estándar. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio también saludar al fiscal de la Nación y en la misma línea de lo manifestado por mis colegas, tratar de comprender la lógica entre la gestión y el presupuesto público. La gestión y el presupuesto público son inherentes, o sea, no se puede hablar de gestión o de una adecuada gestión si no se mide, si no hay indicadores, si no hay metas, si no hay objetivos trazados. Y creo que tratar de hacer esta distinción es imposible. Por lo tanto, creo que las intervenciones tienen que ver con la gestión que viene realizando el Ministerio Público. Y ya sobre el tema concreto del presupuesto presentado, yo he revisado con atención la presentación del doctor Sánchez y veo con muchísima preocupación, Presidenta, a través suyo, que constantemente la última encuesta de percepción de la corrupción vincula a los entes de administración de justicia como uno de los poderes más corruptos de nuestro país. Entonces, yo sí he visto que se está creando una fiscalía supranacional o una fiscalía suprema, perdón, para luchar contra la corrupción de los poderes del Estado, de los funcionarios públicos. Pero lo que veo es una ausencia absoluta de alguna mención a la corrupción al interior del Ministerio Público. Y me voy a referir al interior del Ministerio Público porque lo que hemos podido advertir es que también la corrupción, la pequeña, la mediana y la grande, también se encuentra dentro del Ministerio Público y no he visto ninguna acción detallada respecto a cómo la Fiscalía está enfrentando este grave tema, porque se desprestigia la institución y la asignación de recursos también tiene que ser para mirar hacia adentro. Cómo el ente encargado el titular de la acción penal, aquel que persigue a los corruptos, presenta gravísimos temas de corrupción en su interior y cómo es que el presupuesto de todo el país, la plata de todos los peruanos, de quienes pagamos impuestos, no tiene ninguna vinculación con la lucha hacia adentro. No he visto el fortalecimiento del órgano de control, no he visto tampoco un proyecto de ley que tenga que ver con cómo se separa la función de investigación de los fiscales al interior y cómo es que esta gravísima situación que la vemos en los canales de televisión, cuando se paga coimas, cuando hay fiscales corruptos. No quisiera generalizar, pero no veo ninguna acción por parte del Ministerio Público en la lucha a la interna. Y si esa lucha no se corrige y si a la interna no se fortalecen los mecanismos para que los auxiliares de la función fiscal, los fiscales supremos, los fiscales superiores, los adjuntos, los provisionales, sean gente honesta que realice su trabajo pensando en la lucha por la justicia en lugar de tener posiciones políticas o de perseguir temas de corrupción, nosotros creo que estamos literalmente pintados en la asignación presupuestal. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Le cedemos el uso de la palabra al señor fiscal para que pueda absolver las preguntas que han sido formuladas por los colegas congresistas. Muchas gracias, Presidenta.
En primer lugar, tengo que decir que el fiscal de la Nación no tiene posición política acá. Yo soy un técnico, siempre lo he sido. Yo soy un profesor de Derecho Procesal Penal con 30 y tantos años en la Fiscalía y conozco mi trabajo. Que se pueda confundir alguna declaración, alguna posición institucional con un tema político no es exacto. Yo no soy político y los fiscales que trabajan conmigo, los que yo conozco y tienen casos importantes, tampoco lo son. Sobre la reflexión que me hizo el congresista, soy consciente de la función de fiscalización que tienen ustedes. El tema de presupuesto hay que saber en qué se gasta, si se gasta bien, si se gasta mal, si aprueban o no aprueban lo que estamos pidiendo. Ya lo hemos sustentado el año pasado también y sabemos muy bien de cuál es la función de ustedes. Pero el tema de la opinión, el tema de la reserva de la investigación que sea congresista, yo estoy convencido de que la investigación tiene que ser reservada. Es más, la ley sanciona cuando se quiere la reserva. Lo sanciona. Y yo fui bien crítico en la oportunidad que me citaron a mí. Pero por un lado existe la reserva y por otro lado me dicen que hay que decir las cosas públicamente. Es decir, hay que ser más abiertos ante la opinión pública. Hemos tratado en la medida de lo posible de que el trabajo de la Fiscalía se conozca un poco más, para que no se diga que lo hacemos todo en silencio o en secreto. Y a veces hemos salido a decir cosas que están en proceso de investigación, para cumplir con esa petición pública, ¿no? Todo es secreto. Entonces decimos algunas cosas que son o se pueden decir públicamente. O porque a veces trasciende ya a través de la prensa de investigación o porque alguna parte de la investigación, un testigo, un abogado lo dice públicamente. Entonces, nosotros no lo podemos negar. Que hayan habido algunos excesos en algunas menciones es posible. Pero obviamente se tratará de corregir eso. La idea es no guardar, digamos, o mantener la reserva en los casos en la medida que sea necesario hacerlo. Por otro lado, ¿cuántos años duró la investigación del caso de Lava Jato en Brasil? 4 años duró. 4 años. Y los fiscales en Brasil tuvieron enfrente a las personas investigadas. Al final de la gestión del fiscal Janot, denunció hasta el presidente de la República. Lo archivaron. Denunció un número importante de congresistas en Brasil que están siendo investigados. Denunció a altos funcionarios del Estado también. 4 años duró la investigación. Nosotros tenemos un gancho y unos meses más. Queremos hacer las cosas bien. Sentimos la presión de la prensa, la presión política. Pero no es una presión directa, es una presión indirecta. Pero seguimos trabajando. Y si a veces nosotros tenemos que citar a alguien para que declare, es porque hay un elemento de juicio que nos obliga a hacerlo. Lo peor sería saber que existe una persona, digamos, sospechosa o con un elemento de juicio para declarar y no se le tome la declaración. Y todo el mundo lo sepa. Entonces nosotros somos bastante cautos en ese sentido. Defendemos nuestra posición porque creemos que es lo más justo. No vemos en los casos de investigación con un tinte político, eso debe quedar bastante claro. No. A estas alturas del partido, ninguna inclinación política. Ni tampoco hay proyecciones políticas en el futuro. Para nada. Yo cuando acabe mi gestión, me vuelvo a mi docencia universitaria, donde soy bastante feliz. El congresista Arce hizo mención a la autonomía y hizo mención también al tema del crimen organizado, partida presupuestaria. No había partida presupuestaria para investigar los casos de corrupción o de crimen organizado, no había nada. El gobierno el año pasado nos asignó 30 millones de soles, que se han invertido en apoyo logístico, en más fiscales, peritos y otros enseres más. Estimamos que esa misma cantidad se mantiene para el próximo año, porque nosotros no tenemos presupuesto para eso. ¿Cuánto cuesta la aplicación del Código Procesal Penal? Pues es difícil decir, pero para muestra un botón. Ventanilla. El año pasado nosotros pedimos
80 millones para implementar el Código Procesal Penal de Ventanilla. 80 millones de soles. Nos dieron en 3 tramos, en 3 partes nos dieron. Primero, 13 millones, después de varios meses, 15 millones y después 15 millones más. En total, ¿cuánto nos dieron? 43 millones de los 80 que pedimos. Así se avanza en la aplicación del código. Con esa cantidad estamos trabajando. Y esto se puede multiplicar en las demás sedes del país. Falta Lima Norte, falta Lima Este, San Juan del Lurigancho, más de 1 millón de habitantes. Espero que nos den el presupuesto que pedimos. Tenemos también casos de violencia contra la mujer, presupuesto para fiscalías comunales que hemos proyectado nosotros para este año. Fiscalías que trabajen, o fiscales que trabajen en coordinación con, digamos, con las comunidades campesinas o las rondas campesinas. Lo vamos a ejecutar en plan piloto en noviembre en Sullana. Costo cero. Costo cero, así. El señor Becerril, que no está, dijo, entre otras cosas, de que había una protección aquí en las investigaciones. Está equivocado, no hay protección. Quizás es lo que él puede pensar, pero nosotros no protegemos a nadie. No tenemos por qué hacerlo. ¿Cuál sería el motivo? No hay protección a nadie. Tenemos nosotros la finalidad de investigar, porque ese es nuestro trabajo. Investigamos, si hay pruebas se denuncia, si no hay pruebas se archiva. Esa es la indicación a todos. Luego la congresista Batra nos ha hecho mención a los objetivos y estrategias y también a los indicadores. No es fácil trabajar con indicadores. Yo le puedo decir que en esta oficina de análisis estratégico que estamos trabajando se mencionan los indicadores, pero todavía está en proyecto de trabajo, ¿no? Porque ¿cuántas denuncias hay? ¿Cuántas denuncias se dan pie a una investigación? ¿Cuántas se archivan? ¿Cuántas personas investigadas? ¿Cuántas personas, digamos, que están con detención preventiva? ¿Cuántas condenas? ¿Cuántas absoluciones? Es un dato que se maneja al interior de la Fiscalía y que no tenemos en este momento, pero se lo puedo alcanzar a su despacho. Luego, en cuanto a la política de infraestructura, pues en verdad me acaban de pasar las cifras. Para infraestructura nos han dado el año 2017 31 millones. Con esa cantidad no se pueden construir locales. El 2018 nos han puesto 18 millones, quizás porque no trabajamos bien en el presupuesto anterior, no es posible. Pero por eso que estamos con locales alquilados. Y se gasta mucho dinero en locales alquilados. 22 millones se gastan en alquiler, 22 millones en alquileres locales a nivel nacional. Sabemos, somos conscientes de ello, por eso que queremos trabajar con locales propios, por lo menos en la medida de lo que sea posible. Y en imagen de la institución no se gastan 50 millones. No hay presupuesto para imagen en la Fiscalía. Así que ese dato tampoco es tan exacto. Lo del caso Graña y otras empresas peruanas vinculadas a las investigaciones, cosa que está en manos del fiscal provincial. Y si él tiene su forma, su estilo de trabajo, si está investigando, es posible que investigue y todavía no diga nada. Y eso no lo sabemos nosotros. Yo no puedo decirle al fiscal, oye, ¿qué caso estás investigando si investigas a tal o cual empresa? Yo no le puedo decir eso. En su momento, si hay alguna investigación sobre una empresa tal cual, consorciada o no, se sabrá.
Yo no puedo inmiscuirme ahora en los temas que están sujetos a una investigación de un fiscal titular. Y aquí hago mención también a lo que se dice sobre los fiscales provisionales o titulares que uno mueve. Los fiscales titulares tienen el cargo y si cometen alguna irregularidad son investigados por la Oficina de Control Interno. Nadie lo toca. Si el fiscal provisional cometió alguna irregularidad grosera y es posible separarlo del cargo porque es una cuestión de confianza, se hace. Y muchas veces se pide el informe para ello, porque es mucho más práctico. Le pongo un ejemplo. En Tumbes, en Piura, se han hecho investigaciones donde aparentemente han participado fiscales. ¿Qué se hace? Son titulares. La Fiscalía de Control los investiga. Y se sustenta si es que los abstienen del cargo o no los tienen del cargo. Es decir, pueden haber cometido alguna infracción, algún delito y tienen que seguir trabajando hasta que lo suspendan de la función, pero se les sigue pagando. Si fuera un fiscal provisional y existen elementos de juicio, se separa inmediatamente del cargo de la función y se explica el porqué. En el caso de los fiscales, si uno observa de que ha actuado indebidamente y está en la facultad, en la posición de separarlo porque ha actuado mal, ¿por qué no hacerlo? Es una función de confianza. Por último, sin que esto signifique de que me comprometa a presentar algunos pedidos, preguntas que me han hecho por escrito, yo quiero decir de que las fiscalías que están bajo mi jefatura están haciendo un trabajo con el mayor esfuerzo. Yo debo respaldar las decisiones de los fiscales por su autonomía, porque lo hacen con autonomía propia. Que ellos hagan su esquema de diligencias, programen sus actuaciones, ese es trabajo de ellos. Yo no interfiero en el trabajo de los fiscales. No tengo por qué hacerlo. No debo hacerlo. Yo defiendo su autonomía. Ellos hacen su trabajo. Si hay algún tipo de cuestionamiento sobre su trabajo, pues están las posibilidades procesales que existen. Pero todos somos una unidad. Cuando los fiscales hacen un trabajo, un operativo como el que hacen los fiscales de crimen, por ejemplo, exitoso, con pruebas y todo, y me comunican a las 4 de la mañana, yo los felicito. Y les digo, cuiden ahora de las pruebas y sustenten bien su prisión preventiva. Si se equivocan, como decía el congresista, pues si se equivocan, pues habrá que tomar la medida del caso. Pero todos, y desde el punto de vista de mi posición, actuamos de buena fe. Acá no hay nada que ocultar. Yo no tengo nada que ocultar. Yo les agradezco mucho su intervención. Estoy tomando nota de todo lo que me han dicho. Y obviamente actuaré en la medida en que sus recomendaciones tengan que ver con la línea de trabajo que sigue la Fiscalía. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, señor fiscal. Ahora tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. ¿No está? Se ha retirado. Tiene la palabra el congresista Sergio Dávila. Sí, congresista. Puede hacer el uso de la interrupción, congresista Arce. Gracias, señora presidenta. En el Ministerio Público hay una huelga desde el pasado 2 de octubre. Quisiera saber, es una demanda básicamente presupuestal para el Ministerio Público. ¿Qué gestiones está tomando usted al respecto? Y las limitaciones que se está generándose justamente cuando hay una movilización de esta naturaleza. Y desde su despacho, ¿qué acciones están tomando para poder solucionar este problema? Gracias. Sí, puede continuar, congresista Dávila. Gracias, presidenta. Primeramente, permítame saludar al señor fiscal Pablo Sánchez. Decirle, presidenta, que la comisión nuestra es una comisión con mucha responsabilidad, sobre todo en el tema presupuestal,
Y hay algunos temas que nos preocupan dentro de lo que estamos revisando. Por ejemplo, se habla sobre autorizar a los gobiernos regionales y gobiernos locales para que ejecuten proyectos de inversión pública del Poder Judicial y Ministerio Público a título gratuito, sin que esto signifique que estos órganos de gobierno descentralizados realicen acciones de administración de justicia. Yo creo que los requerimientos de infraestructura, Presidenta, a través suyo, son múltiples y bastantes a nivel de todas las regiones y todo el país. La importancia de eso. Pero tenemos que darnos cuenta, Presidenta, que hay muchos gobiernos regionales que en este momento están cuestionados, están sancionados, incluso están en la cárcel. Por lo tanto, creemos que hay que tener cuidado. Nosotros como Comisión de Presupuesto estamos para evaluar justamente las necesidades y aprobar el presupuesto. Por lo tanto, creo yo, Presidenta, a través de su intermedio, pedirle al fiscal que cualquier requerimiento que se haga a nivel de todo el país y de todas las regiones, creo que debería ser evaluada a través del Ministerio de Economía y, lógicamente, a través de la Comisión de Presupuesto, la cual usted preside. De esa manera, creo que evitaríamos especulaciones, evitaríamos situaciones que de alguna manera perjudiquen, digamos, la imagen. Otro punto importante, Presidenta, se habla de autorizar al Ministerio Público o otorgar durante el año 2018 un bono de productividad por las acciones efectuadas en el marco del desarrollo de la gestión institucional a favor del personal sujeto al régimen laboral de los decretos legislativos 276, 728 y 1057, con excepción de los fiscales. Yo, a través de la Presidencia, le pediría al fiscal que sería bueno incluir la optimización y aminorar la carga profesional por el ejercicio anual. Creo que es importante. Y algo importantísimo también dentro de este pedido sería, Presidente, preguntarle al señor fiscal, la población y nosotros preguntamos cómo medir este bono de productividad y si es que a la fecha se ha dado algún tipo de bono de productividad en el Ministerio Público. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Le damos la palabra a la congresista Milagros Salazar. Le pido una interrupción al congresista Edu Vergara. Tiene la palabra, congresista Edu. Gracias, Presidenta. Presidenta, cuando nosotros preguntamos sobre algunos casos en particular, que son casos emblemáticos al fiscal, el fiscal no tiene por qué molestarse, porque tiene que ver también por el tema de presupuesto, ¿es gestión o presupuesto? Y ahí va mi pregunta. Hay tres casos emblemáticos, que es el caso Orellana, el caso Álvarez, el caso del señor Martín Belaún del Ocio. Quisiera preguntarle si va a haber sorpresas, si en febrero va a salir el señor Martín Belaún del Ocio, o es un tema de presupuesto. O sea, ¿quiere más presupuesto para que este señor, con todas las pruebas, no, luego de 36 meses de investigación, no encuentren ningún indicio, ninguna prueba? Quisiera preguntarle eso. Y lo siguiente, el fiscal dice sobre el porcentaje de ejecución. Ese no es un buen indicador, sino tiene que ver con la calidad en lo que invertimos ese presupuesto. Por eso, Presidenta, quisiera que el fiscal nos responda estos tres casos en particular. Sé que hay cientos de casos, pero me voy a abocar a esos tres casos que son emblemáticos para el país. Gracias, congresista Milagros. Gracias, congresista Edu. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar. Gracias, Presidente, y saludar por su intermedio al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. La responsabilidad de la Comisión de Presupuesto es con el país, porque todo el país tributa para que de esa partida se pueda financiar a las diferentes carteras ministeriales. Y definitivamente cuando hablamos de presupuesto, tenemos que hablar de eficiencia y eficacia. Y eso va de la mano con la parte presupuestal. Entonces, mal haríamos nosotros de dirigirnos solamente a las cifras y no ver la gestión. Porque la función de los fiscales es una función importante de defensa del Estado, de cautelar el patrimonio del Estado. Y cuando estamos hablando del Estado nos estamos refiriendo a todos los peruanos. Y es por eso que nosotros tenemos que ser agudos y precisos y puntuales en algunas situaciones. Particularmente a mí me preocupa, y quiero preguntar a través de su presidencia,
al señor fiscal, ¿cuál es el presupuesto asignado a la protección de los testigos cifrados? Porque tenemos varios casos emblemáticos, tenemos OA, Camargo Correa, Odebrecht, el caso Orellana y en las diferentes regiones de nuestro país. Pero también quisiera hacer un llamado y una especial atención al caso Madre Mía. Nosotros hemos estado en la Comisión Madre Mía y hemos recibido los testigos y justo hemos tomado información de primera mano de estos testigos que no le están dando el soporte necesario a los testigos. Y cuando hablamos de testigos no solamente nos estamos refiriendo a él, sino a él y a su familia, donde no tienen protección, donde han tenido que dejar de laborar para estar acá en Lima y poder brindarle información de primera mano y no tenemos la protección a estos testigos. Yo quisiera saber cuál es el porcentaje asignado a estos testigos para el año 2017 y para el año 2018. Porque lamentablemente tenemos que informar y eso no tiene que ver con interferencia, no tiene que ver con autonomía. Aquí lo que tiene que ver son los tiempos. Yo no puedo tener fiscales que se dediquen 10, 18, 36 meses y al final no tengan ningún resultado. Entonces, ¿para qué quiero tantos fiscales? ¿Para qué quiero tanto presupuesto? Si al final esos fiscales no están trabajando bien. Voy a poner bonos, voy a incrementar recurso humano, pero eso no es el problema. El problema es cuáles son los resultados que yo tengo al incrementar recurso humano, en generarle los bonos, en cambiarle de un régimen laboral al otro. ¿Cuáles son los resultados? Eso no tiene que ver con la necesidad de tener interferencias o autonomía. Entonces, esto sí preocupa. ¿Por qué? Porque tenemos un fiscal, tenemos una primera fase de esta investigación de Madre Mía, donde fue archivado porque no hubieron las evidencias necesarias. Mi pregunta es, la capacidad del fiscal en ese momento, si tenían las evidencias o no tuvieron las evidencias. Dice que todo está documentado. Pero ahora que tenemos las evidencias tangibles, necesarias, tenemos los testigos que evidentemente han identificado al capitán Carlos, que es Ollantumala, hasta ahora esa denuncia está con los que resulten responsables. O sea, nadie. Y ahora con estas evidencias que tenemos, ya no debe ser a los que resulten responsables, sino tiene que incorporarse en esta denuncia a Ollantumala, porque ya los testigos los han identificado, ya han rendido su manifestación. Pero sin embargo, vemos, ¿no?, un relajamiento fiscal, ¿sí?, una inacción, y ahí no es que yo esté interfiriendo con la autonomía y la reserva del caso, sino que veo que hay fiscales que no cumplen su función, que no son diligentes, que no defienden al Estado, que no protegen a esos testigos. ¿A quién estarán protegiendo? Y hemos tomado conocimiento que hay un testigo que porque no tiene la protección necesaria de la Fiscalía, porque no le dan protección, ya se fue, entonces ya no es testigo. Entonces, yo me pregunto, ¿es por inacción? ¿Es por incapacidad? ¿Es falta de presupuesto? ¿O estamos nosotros blindando a alguien? Entonces, ¿eso no tiene nada que ver con el presupuesto? Sí, por supuesto que tiene que ver con el presupuesto. Porque yo pongo el presupuesto para tener buenos fiscales. Yo pongo presupuesto para que esos fiscales trabajen. Y tiene que ver tiempos. Porque la justicia es justicia cuando yo soy eficaz y eficiente. Y aquí no estamos viendo ese aspecto. Otro de los puntos que también no he visto yo, cuando varios de mis colegas han preguntado en relación al presupuesto, es la gestión. Una gestión es eficiente cuando tengo presupuesto. Pero estoy pidiendo acá incremento de presupuesto, pero no estoy diciendo cuáles son los indicadores que yo me he planteado para el 2018 para poder solucionar todos los problemas y todas las denuncias o presuntas denuncias para tener un resultado. Entonces, puntualmente, pido yo al señor fiscal a través de la presidencia esas respuestas, específicamente en el caso Madre Mía, porque aquí sí es una necesidad
del país. No es una necesidad y un capricho de los congresistas. Nosotros los congresistas hemos sido elegidos por el pueblo para fiscalizar, para hacer control político y para dar responsablemente el pase del presupuesto. No podemos simplemente aprobar un presupuesto por aprobar. Queremos qué es lo que se está trabajando, qué es lo que han logrado y si efectivamente el presupuesto para estos testigos se ha incrementado, cómo es el presupuesto en estos casos específicos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Sí, efectivamente.